¿Has visto alguna vez injusticia en el mundo? Por ejemplo, los niños que mueren en la guerra, como lo que está ocurriendo entre Israel y la gente que está en la Franja de Gaza, o lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, o las injusticias que vemos por niños que sufren, el hambre a nivel mundial, en fin. Y quizá tú has pensado, ¿por qué Dios no hace algo con respecto a? Y le colocamos cualquier cosa allí en esa línea. Y nos preguntamos cuando miramos a nuestro alrededor y vemos cosas que no están bien, ¿por qué un Dios bueno y misericordioso y justo permitiría desastres naturales, enfermedades pandémicas, genocidio o tiranía? O tal vez alguien que conoces ha sido víctima de la injusticia. Y te preguntas, ¿dónde está Dios en eso? ¿Por qué Dios permitió estas cosas? Me pregunto, ¿por qué la gente se sale con la suya maltratando o abusando de los niños? Si Dios es todopoderoso y todo bueno, ¿por qué no hace algo y quiero que lo haga ahora? ¿Por qué no lo hace? Y tal vez sea por eso, por lo que muchas personas tienen dificultades para creer en Dios y por lo que otros abandonan o se replantean su fe, o tal vez ese sea tu caso. Así que te quiero dar la bienvenida a la cuarta parte de nuestra serie La Lista Fundamental, recuperando lo esencial de nuestra fe, porque intentamos a través de esta serie responder a la pregunta, ¿qué debe creer una persona para ser un fiel seguidor de Jesús? ¿Qué es lo mínimo? Lo que no se puede perder, lo que es esencial, aquello de lo que no se puede prescindir para ser cristiano. Sí, ¿qué es esencial? Sí, ¿qué es lo que se considera indispensable y central en la fe y qué no? ¿Y qué es periférico? En otras palabras, ¿qué podría ser una práctica o una preferencia? ¿Qué es indiscutible o simplemente cultural o hay que dejar atrás? Porque como lo decíamos, cuando lo que es periférico, discutible o cultural se trata como algo central para la fe cristiana, para algunos se vuelve la fe cristiana insostenible, para otros inclusive invivible. Hasta ahora en esta serie hemos desarrollado una lista de 3 cosas. La primera es fundamental para la fe cristiana y es: Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey, el Rey definitivo de Dios. Lo segundo, Jesús vino a ilustrar y a demostrar cómo es Dios, y si quiero saber cómo es Dios, debo seguir a Jesús a través de los evangelios. Y lo tercero, que lo hablamos la semana pasada, es que Jesús definió el pecado como todo aquello que te hace daño a ti o a los demás. Y Jesús fue específico sobre el pecado. El pecado es cualquier cosa que hagas que te daña a ti y a otras personas, más que una serie de normas o reglas. Así que seguir el camino de Jesús nunca te va a dañar ni a ti ni a otros. Ahora veamos la pregunta que hicimos al principio, que nos hacemos producto del pecado de otros, y cuando el pecado de otros nos afecta a nosotros o afecta a naciones o afecta a un grupo de personas, producto de las injusticias de la vida. Y hoy vamos a tocar el tema sobre el juicio final. Sí, porque el juicio final, el que un día las Escrituras dicen que se va a realizar, esto está vinculado a las injusticias de la vida. Y está vinculado a esa pregunta, ¿por qué Dios no hace algo con respecto a? Y esta pregunta revela un deseo universal, un deseo innato de juicio, de justicia. Y por eso vemos diversos grupos de personas que se unen poderosamente para bien o para mal, en torno a cosas que creen que no están bien, y protestan y escriben blogs y hacen cosas y dicen, no es correcto. ¿Y de dónde viene eso? ¿Por qué nos preocupamos? Saber que algo no está bien supone una norma de lo que está bien.
En otras palabras, solo sé que algo no está bien cuando lo comparo o cuando apunto hacia un ideal. En el fondo, todos creemos que debe haber un ideal. No importa si estamos de acuerdo o no sobre el ideal o dónde se origina. La deducción lógica revela que debe existir uno. En realidad, lo que estamos haciendo es juzgar algo por no estar a la altura del ideal. Lo estamos juzgando contra nuestra visión de lo que es ideal. Lo irónico es que esto está relacionado con una crítica popular hacia Dios, sobre todo en cuanto a su identidad, la que mostró en el Antiguo Testamento. Lo que Jesús ilustró y demostró pareciera estar como en desacuerdo con el Dios del Antiguo Testamento. Y cuando Dios decide hacer algo, impartir justicia, esa justicia que hoy nosotros decimos, hey, ¿por qué Dios no hace algo con respecto a? Cuando Él imparte justicia, no nos gusta lo que hace. O criticamos o cuestionamos lo que hace. Un buen ejemplo en las Escrituras es la historia del diluvio. Sí, representa el juicio de Dios que parece duro. ¿Realmente solo había una persona justa en el mundo? Noé. ¿Era realmente necesario exterminar a toda la humanidad? ¿Inundar la tierra? Pensamos, ¿por qué haría eso un Dios bueno? Si Dios es bueno, ¿por qué tuvo que destruir al mundo? Queremos que Dios haga algo hasta que lo hace. Y ahí lo juzgamos. Especialmente lo juzgamos cuando nos lo hace a nosotros. Queremos juicio, pero queremos que sea a nuestra manera y contra las personas que queremos que sea ese juicio. O mejor dicho, contra otras personas. Y quiero que vayamos a la tercera historia del Antiguo Testamento. Sí, esa colección de historias al principio de la Biblia, en el Génesis. ¿Y saben que esa historia trata de eso? De Dios haciendo un juicio y de la tensión en este mundo donde las cosas no son como deberían ser. En Génesis 1 y 2, entonces leemos la primera y la segunda historia, que es el relato de la creación, la primera, y luego entonces narra la tentación de Adán y Eva y su caída. Y allí es donde el ideal se pierde y son expulsados del jardín del Edén, un lugar perfecto, maravilloso. Y la muerte y el pecado entonces entran al mundo como Dios lo advirtió. En Génesis capítulo 4, entonces descubrimos que tienen dos hijos. Caín es el mayor y Abel el menor. Y en Génesis 4:2 entonces nos dice, cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Ambos hacen un trabajo significativo de acuerdo a sus intereses, a sus diseños, ¿no? Así que nos dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos, tomen en cuenta esa palabra, algunos, de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. Así que hay un contraste, uno algunos, mientras que el otro lo mejor. Ambos están haciendo sacrificio, lo que parece algo extraño. Pero escúchame, todos lo hacemos. Todos hacemos sacrificios de tiempo y de dinero por aquellos que amamos, ¿no es cierto? Ofrecemos nuestros talentos y aprovechamos nuestros activos para otras cosas. Intentamos sacrificar las cosas correctas por las razones correctas y las personas en el momento adecuado y tomar las decisiones correctas. ¿Acaso no es lo que haces por tus hijos? Sí, papi, tengo un entrenamiento, es al lado de la ciudad y tú piensas, oh, quería quedarme viendo televisión, voy a hacer el sacrificio, te llevaré porque quiero que seas alguien en la vida. Así que lo piensas, haces sacrificios por tu matrimonio. ¿Por qué? Para que las cosas nos vayan bien y prosperemos.
Así que, ¿qué hace Abel? Abel toma lo primero y lo mejor, ¿lo recuerdan? Dice que presentó a Dios lo mejor de las primeras crías, que le trajo una ofrenda. ¿A quién se lo dio? A Dios. Sin embargo, Abel, que decide dar lo primero y lo mejor a Dios, lo considera la prioridad de su vida y esto le agrada a Dios. Ahora miremos a Caín. Hace un sacrificio diferente. Ofrece a Dios lo que le sobra. Se queda con lo primero y lo mejor para él. En otras palabras, todos vamos a tomar de lo primero y lo mejor. La pregunta es, ¿a quién se lo daremos? ¿Para quién será? ¿Será para mí en egoísmo o será para Dios? Así que cuando contrastamos ambos sacrificios, miren lo que ocurre. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Así que aquí está. Dios está juzgando ambos sacrificios. Y según el juicio de Dios, el sacrificio de Abel entonces es favorable. Sí. Mas el sacrificio de Caín es desfavorable. No fue agradable. Uno le agradó, el otro no le agradó. Incluso, si no eres cristiano, puedes creer que algunos sacrificios son más agradables, favorables que otros. Así que dice, esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía, sí, decaído. ¿Qué es precisamente lo que ocurre cuando uno se siente juzgado? ¿No es cierto? A menudo sentimos vergüenza y pudor cuando alguien nos llama la atención. No nos gusta que nos digan nada. No queremos. ¿Por qué me tienes que llamar la atención? No queremos parecer vulnerables. La vergüenza y el bochorno a menudo se presentan como resentimiento. Entonces, Caín se enoja y Dios le dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. La respuesta de Dios es algo así como, ¿qué pensabas que iba a pasar? Si haces los sacrificios correctos, las cosas te irán favorablemente. Pero si no lo haces, invitas al pecado, al castigo, a las consecuencias, a tu puerta, te van a alcanzar. Es importante señalar que Caín no solo está molesto con Dios, el sacrificio de su hermano menor lo está juzgando como la representación tangible de la forma ideal de vivir. Cuando él mira que su hermano tomó de lo mejor, esto era lo ideal, y en contraste a lo que él había hecho, lo juzgaba. Y no importa si crees o no, que se tratan de dos personas reales. Mira, la historia es exacta y la experiencia humana lo confirma. Es como cuando tu esposa habla acerca de lo maravilloso que es el esposo de su amiga y lo es. O cuando tus hijos hablan de los estupendos padres de su amiga y tú sabes que lo son. O cuando tu jefe llama a todo el equipo y destaca lo competente que es tu compañero de trabajo y lo exalta y tú sabes que lo es. Tú sientes que eso dice simultáneamente lo insuficiente, incompetente o desvalido que eres tú. En cualquier caso, te sientes juzgado y eso no es bueno. Tienes dos opciones. Puedes inspirarte y esforzarte al máximo para alcanzar ese ideal o hacer lo que hace Caín. Sigue la historia diciendo, cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo,
Y mientras que estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Qué injusto, ¿no? Luego el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Ahora, Dios sabía lo que había ocurrido. Él es Dios. Y ahora, no lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? En lugar de eso, ¿qué hace entonces Caín cuando ve que lo ideal no es lo que él hizo? Ataca o elimina el ideal. Sí, si lo ideal lo había hecho su hermano Abel, entonces Caín destruye el ideal, destruye al juez porque él está resentido. Nosotros también lo hacemos. Puede que no cometamos asesinatos, pero cuando alguien es mejor en lo que sea ideal que nosotros, hacemos lo posible por desacreditar o eliminar al juez. Vaya, sí, el marido de Tina es tan considerado. Lástima que sea tan descuidado y que gane tan poco dinero y que no sea un tipo atlético. ¿Has visto tú cómo tiene el automóvil tan feo? La verdad es que es más fácil destruir o derribar el ideal o aquello por lo que nos juzgan que perseguir ese ideal. La mayoría de la gente no comprende lo que pasa después. Pero esta es la segunda parte de la historia e incluso es mucho más importante que la primera. Dios dice, escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra no te dará buenas cosechas por mucho que trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Y no sé si cuando lees esta historia piensas lo mismo que yo pienso. Yo estoy pensando, Dios, ¿lo estás dejando ir? ¿Qué? ¿Lo estás dejando ir? Parece que Caín se está saliendo con la suya. Vamos, engañó a su hermano, lo mató con alevosía, lo invitó al campo. Ese muchacho que debía haber sido protegido por él. Yo te hago una pregunta, si fueses juez y está delante de ti un hermano mayor con la responsabilidad de cuidar a su hermano menor y por envidia va y lo mata, ¿qué harías? Y Dios solo elimina su trabajo, solo le dice, mira, va a ser muy difícil el trabajo para ti. No sé si estás de acuerdo conmigo. Ahora, mira lo que pasa. Caín respondió al Señor, oh, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Se victimiza después de todo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Es como que ahora Caín, después de lo que ha hecho, está pidiendo misericordia. Y esta vez, tal vez Dios es más inteligente que nosotros y se hará justicia. En otras palabras, un día un familiar de Abel sabrá, hey, este fue el que mató a Abel. Este fue el hombre que mató al justo Abel. Vamos a matarlo. Venguémonos. El Señor respondió, no. En otras palabras, nadie te va a matar. Porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor puso una marca a Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. Y pienso en ello durante la lectura y pensé mucho tiempo mientras preparaba esta enseñanza y leí y escuché muchas otras cosas al respecto. ¿Por qué Dios colocaría una marca para proteger a Caín? Y lo mejor que entiendo es que es un acto de gracia de Dios. Es por Caín, pero aún más, es por la familia de Abel.
que se verían tentados a buscar venganza y a manchar también sus propias manos. El asesinato provoca venganza y deseo de vengarse. Los descendientes de Abel tendrían la tentación de vengar su muerte. La tolerancia a la venganza destruye sociedades. Cuando nosotros exaltamos la venganza como algo bueno, lo que hacemos es cavar para nosotros nuestra propia tumba. Jugar a ser jueces y tomarse la justicia en nuestras propias manos no está bien. Eso convertiría a la familia de Abel en gente igual a Caín. Esa es la verdad. El papel de ser juez justo es demasiado para cualquiera de nosotros. Es la razón por la que tenemos jurados en nuestros sistemas judiciales. No estamos diseñados para ser juez justos. Y de todos modos, no se nos da bien juzgar. ¿Cuántas veces has prejuzgado o juzgado mal a alguien o una situación injustamente y luego te diste cuenta, no fue él? Encontraste aquello que estabas buscando pensando que esa persona te lo había robado. A menudo nos apresuramos a juzgar y lo hacemos incorrectamente. Así que Dios pone fin a esto de inmediato. A pesar del atroz crimen de Caín contra su hermano, no se permite que nadie busque venganza contra Caín. ¿Por qué? Porque no está bien. Sencillamente no está bien. Luego vemos que las cosas van más allá entre los descendientes de Caín. Y mira lo que dice uno de sus hijos llamado Lamed. Él dice, si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamed. Por aquella marca, Caín decide más tarde actuar como si fuera Dios. Sí, igual que el pecado original donde Adán y Eva decidieron que lo que Dios les estaba diciendo no era justo y se dejaron guiar. Así que decide que vengará 77 veces a sus hijos y a sus nietos. Y a partir de ahí todo se vuelve una espiral descendiente. Generaciones más tarde, si sigues leyendo, Tubal-Caín, descendiente de Caín, se le atribuye la creación de armas de guerra. Ahora bien, todo esto está ocurriendo. La familia de Caín crece. El mundo entonces se llena de guerra, de crímenes, de asesinatos. ¿Y cuál es la siguiente historia en la Biblia? Es el diluvio. No es una coincidencia. Es un arquetipo de todo lo que sucede después de la caída de Adán y Eva. Sí, el árbol representa lo ideal. Sí, ahí en el Edén estaba lo ideal y lo ideal se había perdido y las cosas no van bien en el mundo. Y hay 2 caminos para seguir en la vida. Puedes elegir vivir de una manera que es favorable o de la otra que no lo es. Decides vivir una vida autodirigida o decides vivir como un medio para un fin, agradando a quien te creó, viviendo así para quien te redimió. Así que piénsalo. Lo ideal y el juicio son los 2 caminos de la vida. Desde una perspectiva sociológica y psicológica, cuando yo veo las escrituras, cuando yo miro estas historias, están inconcebiblemente brillantes de lo que nos damos cuenta, porque muchas veces los leemos y nos lo damos por sentado. Los primeros capítulos del primer libro, el Génesis, son el metarrelato de toda la historia humana, de la historia tuya y de la historia mía. Cómo vivir y cómo no vivir. Jesús vino a enseñárnoslo, ¿lo recuerdas? Dijo, síganme y les enseñaré cómo vivir. Así que por eso en la primera semana de la lista fundamental dijimos, Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. A Él es nuestro Señor, es el Rey definitivo de Dios.
Él es nuestro punto de referencia. Como Rey final de Dios, Jesús tiene la última palabra. Él nos dice, y lo registra Juan, el Padre no juzga a nadie. Piénsalo, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Y pensamos que en el juicio final, solo en relación con ir al cielo o al infierno. Pero ¿sabes qué? Realmente la forma exacta en que todas las cosas se arreglan al final es objeto de mucho debate. Por mucho que Jesús lo prometa, los detalles y la secuencia no están claros. Lo que está claro, y bien claro, para todos los cristianos, es que habrá un juicio final. Sí, y las cosas del cielo y del infierno serán separadas. Simplemente no conocemos todos los detalles. Entonces, es esencial que todos estemos de acuerdo en cuándo, quién va a dónde va y por cuánto tiempo. Mira, la verdad es que aquí es donde está lo esencial de nuestra lista fundamental. Jesús, como Rey y Juez final de Dios, prometió justicia al final y nos invita a confiar en Él mientras tanto. Y es lo que te entregamos en esta lista fundamental y lo que queremos que tú atesores en tu corazón. No olvides, Jesús prometió justicia al final y nos invita a confiar en Él. Mientras tanto, se hará justicia y todo se arreglará. Mientras tanto, Jesús pregunta, ¿confiarás en mí? ¿Confías en mí? ¿Confiarás en mí para saber cómo vivir esta vida? Jesús nos invita a seguirle y a vivir de la mejor manera posible en este mundo roto. La tierra no es el cielo. La caída de Adán y Eva dejaron consecuencias. Así que debemos vivir a la luz de esa promesa. Al final yo juzgaré las cosas. Sin embargo, hay un tentador. Y esta misma tentación a la que se enfrentaron los primeros humanos en el principio sigue existiendo en el mundo. No olvides, todavía hay un enemigo que ha venido a robar, matar, destruir, tentándonos a ponernos a nosotros mismos en el primer lugar, a tomar lo primero y lo mejor para nosotros y a no confiar en que Jesús y la forma en la que nos ha pedido que vivamos es la mejor. Así que, este es el desafío. ¿Quieres tú agradar a Dios? No hay otra manera. Confía en mí. Adán y Eva desconfiaron en Dios. Confiaron más en la serpiente, la que les dijo, es que Dios sabe que si ustedes comen, los ojos se le abrirán. Ellos confiaron más que en la serpiente. Y ahí está nuestro desafío. Y cuando entonces caímos, trajimos al infierno a nuestras vidas por las decisiones que hemos tomado o las que han tomado otras personas en nuestra vida. Y tú lo sabes, lo has visto y algunos de nosotros lo hemos experimentado. Confiar en Jesús, en que Él es el juez final, que traerá la justicia definitiva, es elegir la forma en que Él nos enseñó a vivir. ¿Y cómo nos enseñó a vivir? Nos enseñó a vivir a no pagar mal por mal, a amar a nuestros enemigos, a poner la otra mejilla, a orar por los que nos persiguen, a ser generosos, a dar prioridad a los demás, a ir la milla extra y a vivir para la eternidad. Confiar en que Dios hará justicia en todas las situaciones es no hacer nada. Hay muchas cosas que nos dijo sobre cómo vivir nuestras vidas, así que aferrémonos a esas cosas. Sin embargo, el apóstol Pablo, quien fue por un testimonio que él mismo escribe, llevado a los cielos, mira a ese hombre que recibió una revelación especial de Dios, lo que dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal ¿de quién?
de Cristo, donde Cristo es el juez, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Al final se hará justicia. Y mientras tanto vamos a vivir como Él nos pidió vivir. Y cuando Pablo escribe estas cosas, no es para aterrorizarnos ni atormentarnos, sino para animarnos, darnos esperanza, decirnos nadie se sale con la suya. Todo el mundo tendrá que rendir cuentas. Como cristianos también seremos juzgados sobre la base de Cristo para nuestra salvación. Pero también todos daremos cuentas de cómo nos sacrificamos, priorizamos, seguimos, que elegimos confiar y seguir a Jesús mientras tanto. ¿Piensas en alguien que te traicionó, te hizo daño y parece que se salió con la suya? Él también va a rendir cuenta, así como tú y yo también lo haremos. Pero no me corresponde a mí juzgar. No te corresponde a ti juzgar. Solo hay un juez. No seremos recompensados por lo bien que juzgamos a los demás. Mira, ese no es nuestro papel. Solo el que hizo el último sacrificio, el sacrificio más grande, más maravilloso, se ha ganado ese derecho. ¿Y sabes quién es Él? Es el buen pastor. Sí, es nuestro Señor. Así que no lo olvides. En tu lista fundamental, coloca esto. Esto es lo que tienes que creer. Jesús prometió justicia al final y nos invita a confiar en Él. Mientras tanto, mientras vivimos en un mundo roto. Vamos, eso es fe. Ahí está la fe realmente de los que siguen a Jesús. Permíteme orar por ti. Señor, toma la vida de este hombre, esta mujer que está frente a esa pantalla. Toma su corazón. Mientras ve injusticias en el mundo y se desanima, mientras ve adversidad, mientras ve traición, mientras ve cómo a su alrededor las cosas se desmoronan y hay dolor, que no se desanime, que siga viviendo conforme a lo que tú le dijiste que viviera, porque tú nos diste ejemplo. Señor, que hoy reafirmemos nuestra confianza en ti, porque al final se hará justicia. Gracias, porque un día tú juzgarás todas las cosas con justo juicio y nosotros no somos quien para juzgarte a ti. Toda nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en ti. Mientras tanto, Señor, nosotros queremos agradarte y ofrecer sacrificios favorables con nuestra vida. A ti, solo a ti, Señor. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. No lo olvides. Cuando el Rey final de Dios, que tiene la última palabra, apareció por primera vez como resultado de su misericordia y gracia, retrasó su juicio final, ¿lo sabías? Y dio la oportunidad a todos los que no habían vivido como es debido. Les dio la oportunidad de confiar por la fe en su sacrificio final, ya que aceptó de buen agrado el juicio de Dios a nuestro favor, lo llevó en sí mismo. Se llamó a sí mismo el buen pastor. ¿Y sabes qué hizo? Vino a dar su vida por sus ovejas. Y al hacerlo, se ganó el derecho a que tú y yo confiáramos en quien dio su vida por nosotros, en Él. Nos vemos en la próxima. Mi alma estaba rota y
vacías que tú llevaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas
¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.